Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. CIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Nueva Dongfeng, Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng, drive your dreams. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Nueva Dongfeng, Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng, drive your dreams. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Vamos a hablar de economía, de lo que está ocurriendo, de una polémica. Hablaron de un economista con apellido compuesto, sin hablar de su nombre. Y ese economista de apellido compuesto está con nosotros, lo hemos invitado para hablar de economía, para hablar de las últimas cifras, de una polémica con el ministro de Hacienda, con Mario Marcel, y para ver las proyecciones de nuestro país, porque más allá de lo que ocurrió, también a nosotros nos interesa saber qué es lo que se viene. Klaus Schmidt-Hebel está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, un gusto estar acá. Ingeniero comercial, magíster en economía de la Universidad Católica, doctor en economía del famoso Massachusetts Institute of Technology en Estados Unidos, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad del Desarrollo, fue economista del año en 2008, economista jefe de la OCDE y director del Departamento Económico de la OCDE en París durante 2008 y 2009, fue gerente de investigación económica del Banco Central, fue presidente del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda, fue presidente del Comité Financiero Asesor de los Fondos Soberanos de Chile del Ministerio de Hacienda, currículum no le falta para nada, y por lo tanto una persona totalmente habilitada para hablar de la economía chilena. A ver, algarabía, eso es lo que fue lo que pasó, porque el gobierno, tanto el ministro Marcel como el presidente de la República, dijeron que los agoreros, que las personas, que los que pronosticaban con este salto de un menos 0,2 a un más 0,2% del Producto Interno Bruto, con las últimas cuentas a conocer por el Banco Central. La verdad es que no es que haya sido personas que se hayan equivocado, sino que esas eran las cifras que se dieron a conocer. Y por lo tanto, el que cambió fue el Banco Central sus cifras, no fueron las personas que las leyeron. Pero más allá de eso,
¿Cómo se puede interpretar este cambio de humor que hay en el gobierno? Bueno, yo creo que, como usted bien señala, Tomás, el desempeño macroeconómico es muy pobre. El más 0,2 o el menos 0,2 no son significativamente distintos. Mis afirmaciones, que concitaron tanto interés del ministro Marcel, cosa que me honra, por supuesto, que él, aunque sin nombrar mi apellido, aluda a alguna de mis intervenciones. Mi diagnóstico no cambió nada, todo lo contrario, las cifras recientes, incluso con el más 0,2, refrendan lo que yo dije hace una semana atrás y que no le pareció muy bien al ministro. Yo dije algo muy simple, yo dije, si se compara el PIB máximo récord histórico que tuvo Chile el cuarto trimestre del 2021 con el cuarto trimestre del 2023, acusa una caída del, según las cifras nuevas ahora, es peor todavía lo que yo dije hace una semana, del 3%, la caída del PIB per cápita. Y el PIB en términos no cápitas en estos 24 meses, 2 años, cayó 1,4%. Es decir, estamos peor en materia de ingreso por habitante que hace 2 años atrás. Yo leí el IMASEC desestacionalizado, que habla de cifras un poquito más precisas y mensuales. Y ahí la caída es análoga, cae un poquitito menos hasta enero del 2024, que es la última cifra a la cual nosotros disponemos. Pero cae. Entonces, dentro de esa caída tendencial, ¿no es cierto?, tenemos algunos saltos positivos y negativos. Y se produjo un salto positivo levemente 0,2% en el año pasado respecto al año previo. Pero, en resumen, esta es una economía en estancamiento económico, con aumento del desempleo, con una caída en el empleo formal del sector privado. Lo único que se expande acá es el empleo público. Pero el bienestar de los chilenos, que depende tanto de sus niveles de ingreso como también de sus opciones de empleo, está deteriorado respecto a hace 2 años atrás. Yo entiendo que la población está creciendo aproximadamente un 1% anual. Considerando eso y una expansión del 0,2%, si uno lo mide desde ese punto de vista, es un decrecimiento, ¿no? Es un decrecimiento de 0,8%. Ahora, no conocemos con precisión el aumento de la población hasta que salgan los datos del censo. Sí, pero que se está calculando ahora. Más o menos eso. Yo fui un poquito menos pesimista y calculé un crecimiento demográfico de 0,8. 0,2 menos 0,8 de crecimiento implica que el PIB per cápita se contrajo el año pasado en 0,6% o 0,8% si creemos que fue 1% el crecimiento demográfico. ¿Qué dijo Marcel? Dijo, mira, con los datos expuestos por las cuentas nacionales, el PIB no minero se encuentra a un nivel similar al de noviembre de 2021, pero, dice, con una inflación controlada y con una cuenta corriente de balanza de pagos que ha vuelto a su promedio histórico. O sea, él dice, controlé la inflación y esto tiene costos. En el fondo dice, hice un ajuste y el ajuste tiene costos. Entonces, bueno, ¿qué querían? Que hubiese crecimiento con inflación y la inflación se come el crecimiento. Esa fue la expresión de él, ¿no? Vamos por parte. En materia de inflación, por supuesto que la responsabilidad es compartida entre la autoridad fiscal y la autoridad monetaria. La autoridad monetaria que tiene como objetivo principal, no el único, pero principal, la inflación. Y se ha preocupado responsablemente, primero bajo la presidencia de don Mario Marcel, y cuando se cambió de lado en la Plaza de la Constitución y se fue al frente a Teatino 120, ¿no es cierto?, la responsabilidad la tomó la presidenta y sus colegas, los consejeros del Banco Central, hicieron un ajuste monetario muy fuerte. Es el Banco Central que se lleva la mayor parte del éxito de la caída de la inflación. Por otra parte, ¿qué fue responsable de la enorme inflación que sufrió Chile? Bueno, una parte significativa fueron la gran inflación en commodities y en alimentos que importamos desde la guerra de Ucrania a Rusia, al resto del mundo y luego a Chile, pero también fueron los retiros de las cuentas que tienen los chilenos en las AFP, más los IFE. Ni los retiros fueron justificados macroeconómicamente ni desde el punto de vista social. Más bien destruyeron las opciones de ahorros autofinanciados de una buena parte de la población. Nos comimos los retiros, los gastamos en forma casi íntegra, esos 50 mil millones de dólares, y además tuvimos unos subsidios fiscales
que el año 2020 se justificaban perfectamente, el 2021, y en eso criticado yo el último año de la gestión fiscal del presidente Piñera, no fueron justificados. Esas dos cosas, expansión fiscal insostenible e injustificada del 2021, más los retiros del año 2020-21, explican un gasto privado, un consumo privado desmedido, completamente fuera de toda norma, y luego el ajuste es un poquito automático, porque si esos IFES no continúan, si los retiros no continúan, por suerte, bien por la economía chilena y por los chilenos, ¿no es cierto?, tenemos de que hay un cierto ajuste automático y que, por supuesto, que fue apoyado enormemente por el Banco Central. Ahora, uno puede mirar las cifras y encontrar siempre las cifras que a uno le convenga, eso siempre es así. La gente mira pasa mucho, es como humano, entonces la gente mira las encuestas de radio y dice, mira, entre las 10 y 10:30, entre jóvenes, entre no sé cuántos soy. Esas son esas cosas que se buscan, pero lo cierto es que da la impresión que si uno se compara con el resto de América Latina, no comparar con Europa, Chile está en los últimos lugares. Yo entiendo que estamos mejor que Haití, estamos mejor que Argentina, que tuvo una crisis gigantesca, y estamos casi igual, entiendo, que Colombia, que creció un poco más que nosotros. Todo el resto de los otros países de Latinoamérica crecieron más y bastante más. ¿Cómo se explica esta economía chilena detenida con sus pares latinoamericanos? El bajo crecimiento chileno del año pasado, del año 2023, el año 2022 no tanto, porque en parte es efecto rebote de una economía hipercalentada los 2 años previos en la gestión del presidente Piñera y los retiros. Pero el año 2023 es atribuible fundamentalmente a los autogoles de este gobierno. Y los autogoles consisten en reformas que por suerte no se han materializado por una oposición importante, más que por otra cosa, ¿no es cierto? Un Congreso donde la oposición o tiene mayoría o tuvo una alianza de algunos desafectados diputados de izquierda que pararon una muy, muy mala propuesta de reforma tributaria del ministro Marcel y la ministra Jara, por encargo del presidente, su excelencia el presidente Boric, y que se paró hace un año atrás. Pero por otra parte hay otra reforma también muy anticrecimiento, que es la reforma previsional, que básicamente proponía inicialmente un incremento en las contribuciones que iban a financiar un sistema de reparto en un 100%. Hoy día están en 50-50, han reculado algo en su propuesta y lo están negociando si va a ser 50-50 o 100-0 como quiere la oposición o algo intermedio en el Congreso hoy en día. La reforma tributaria también está muy disminuida respecto de un proyecto que iba a destruir, y lo digo con todo fundamento, yo hice los cálculos correspondientes de las cargas tributarias que implicaba esa primera propuesta de reforma y también la segunda del año 2022. Hablamos de septiembre, octubre, noviembre de 2022. Las cargas tributarias para personas de ingresos medios e ingresos altos fluctuaban entre 60 y 120%. ¿Cómo es 120? Decir, 120% significa que para alguna persona de muy alto patrimonio, dueño de una empresa minera, si es que tenía un alto ingreso anual, tenía que pagar un 120% de acuerdo a la propuesta de reforma tributaria del señor Marcel. Me refiero a la propuesta de septiembre-octubre año 2022. Iba a tener que pagar un 120%, un poquito más, lo bajo un poquito mi estimación, 120% de su ingreso. Es decir, si ganaba al año 300 millones de dólares, tenía que pagar 360 millones de dólares en impuestos. Eso lo calculé, el spreadsheet está públicamente disponible en la página web de la Universidad de Desarrollo. Nunca tuve una respuesta yo corrigiendo mi cálculo, que es transparente línea por línea, 40 páginas de Excel, con todos los supuestos que están nutridos por la propuesta del señor Marcel. Y esa reforma hoy día no se propone. No, se propone una reforma sin impuesto a la riqueza, con impuesto al royalty bastante más bajo que se pasó un aceptable impuesto al royalty separado, en un track separado. Antes estaba todo unido e implicaba básicamente destruir las bases de la inversión, del ahorro y el crecimiento futuro de Chile. Número 1. La segunda, la previsional. Y no hay que olvidar tampoco que el Ministerio de Hacienda apoyó con mucho entusiasmo la
reforma la propuesta constitucional primera, ¿no es cierto?, que de acuerdo a economistas de oposición y del gobierno, incluyendo ex ministro Rodrigo Valdés, en un documento muy importante, le iba a costar al país entre 9 y 13% del PIB de gasto adicional, solamente producto por esa reforma, más allá de todos los elementos antidemocráticos y totalitarios y no igualitarios. Había 2 o 3 clases de chilenos en esa propuesta, pero en lo económico, puramente lo económico, estimado Tomás, Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara y asociados hicieron un cálculo línea por línea, ¿no es cierto?, que implicaba en cuanto a gasto fiscal, era un aumento del gasto fiscal equivalente a, en promedio, 11% del PIB. Hubiésemos pasado de, digamos, 26% a 37% de aprobarse esto, una reforma apoyada entusiastamente por el señor ministro de Hacienda. Vamos a hacer un pequeño alto. Sin inversión no hay crecimiento. Eso parece obvio. Y sin crecimiento no hay mayores recursos fiscales. Es toda una serie de premisas con causa. ¿Cómo va a estar la inversión en nuestro país? ¿Qué se espera en materia de inversión? ¿Qué pasó este año, el año pasado, el 2023? ¿Podemos optar a un crecimiento de manera de que haya, por ejemplo, más ingresos personales, pero también más recursos estatales? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng. Drive your dreams. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng. Drive your dreams. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Conversamos con Klaus Schmidt-Hebel y la pregunta que yo planteaba, porque para crecer hay que invertir, lo sabemos todos. ¿Qué ha pasado con la inversión en el año 2023? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que se proyecta para el futuro en materia de inversión? Estamos en contracción plena de la inversión de todos los ítems que componen la demanda agregada: consumo privado, gasto público, inversión total, inversión pública, inversión privada. La inversión privada se ha visto tremendamente afectada por varios factores. Primero, a partir del 19 de octubre de 2019 ha habido una inhibición obvia de las empresas pequeñas, medianas, grandes. Muchas de las pequeñas fueron destruidas
durante las manifestaciones y las quemas y los robos. Pero eso significa un temor, fue un aumento de alguna forma del riesgo país, aunque no necesariamente todo ese riesgo se refleje en las primas de riesgo soberano o de deuda externa, pero eso ya inhibió. Luego vino ciertamente el programa del presidente Boric, muy anti sector privado y por tanto anti ahorro privado y anti inversión privada y anti emprendimiento privado. Luego viene la realidad del gobierno de Boric. Muchas de las reformas propuestas no se han hecho, pero varias emblemáticas, y las mencionamos previamente, que son anticrecimiento, que son anti-ahorro y que son anti-inversión. Las más emblemáticas, por supuesto, la reforma previsional y la reforma tributaria. Es un castigo, son mayores impuestos a la inversión o son incentivos negativos para ahorrar en un sistema privado a pensiones, ¿no es cierto?, como era la propuesta, al menos parcial hoy en día, ¿no es cierto?, de un esquema de reparto parcial. Todo eso inhibe, pero además de eso inhibe algo que empeoró mucho más bajo este gobierno, aunque no es originado por este gobierno, que es la delincuencia, el narcotráfico, que se ha multiplicado muchas veces, las cifras lo demuestran. Lo peor de todo, los homicidios en Chile, la tasa de homicidios se ha triplicado en nuestro país y por tanto todo eso es un impuesto a muchas cosas, un impuesto implícito a circular por las calles, un impuesto implícito a que una pyme abra sus puertas y venda pan en su barrio porque lo pueden asaltar cuando camine por el barrio, cuando abre su pequeño negocio. ¿Para qué decir las empresas medianas o grandes? ¿Para qué decir las empresas además que están localizadas en la zona afectada por el terrorismo que ya lleva 10, 15 años en Chile, ¿no es cierto?, que son las regiones octava, su región, estimado Tomás, novena, décima? Entonces, ahí está la inversión paralizada hace muchos, muchos años. Eso es algo heredado, pero que ha aumentado, se ha intensificado durante esta gestión del presidente Boric. A ver, ¿ha caído la inversión? Sí. Ha caído el consumo principalmente en hogares. El último reporte indica que retrocedió 4,2%. Esto es el consumo de las casas, de la familia, es muy importante, pero la inversión ha caído, tuvo una caída de la formación bruta de capital fijo, un 1,1%, hay una contracción. Se espera que se recupere este año porque el ministro Mario Marcel dijo que esperaba para este año un crecimiento de un 2,5%. Eso requiere inversión, porque si no, ¿cómo se crece? ¿Va a haber recuperación de la inversión? Este año va a decrecer la inversión por segundo o tercer año consecutivo, va a caer. El PIB, de acuerdo a las proyecciones oficiales del ministro Marcel, crecería 2,5%. Nadie cree esa proyección. Las instituciones internacionales y el sector privado proyectan cualquier cosa entre 1,5%, máximo 2% para este año. En lo personal, yo creo que todas esas estimaciones están sobreestimadas. Si nosotros tenemos crecimiento positivo, felicitaría al país, no a las autoridades, porque va a ser un positivo muy bajo, y me alegraría mucho si es que va a ser positivo este año. Un 0,2, un 1, un 1,5 sería la gloria, estimado Tomás. Lo hallo muy difícil. ¿Por qué? Porque sigue estando chantado y sigue contrayéndose la inversión, con la inversión en contracción por 3 años consecutivos. ¿Cómo va a haber crecimiento? La productividad en Chile lleva cayendo desde el año 1998 por 26 años consecutivos en tendencia. Algunos añitos hay una productividad, un crecimiento positivo, pero por 26 años en tendencia la productividad está cayendo. Pero ese decaimiento, esa contracción de productividad se ha intensificado desde el año, y ajustando por el sube y baja del COVID, ¿no es cierto?, y post-COVID, pero se ha intensificado desde el 19 de octubre del año 2019, la caída en productividad. Y detrás de eso hay falta de emprendimiento, falta de innovación, falta de inversión por las empresas en investigación y desarrollo e innovación. ¿Y por qué? Por la misma razón, porque está lleno este país de impuestos cada vez mayores, explícitos, explicitados por el ministro, o implícitos por el lado de delincuencia, la inseguridad, el narcotráfico, el temor a ser secuestrado o sufrir un portonazo en sus calles. A mí me llamó la atención que en comercio exterior cayeron las exportaciones 0,3 ligeramente, pero las importaciones cayeron un 12%. Yo cuando miraba el año pasado el movimiento portuario, dentro de la actividad que uno hace, tiene que mirar cifras, el movimiento portuario había caído fuertemente. Muy fuerte. Entonces, pero cuando uno empieza a mirar, pero cayeron las importaciones, ¿en qué cayeron? Bueno, importación de vehículos, pero
importación de combustibles. Y cuando se mira la importación de combustibles caída, quiere decir que el consumo de combustible ha caído en Chile. Es decir, el combustible el que mueve la economía. Aquí hay una cifra que hay que mirar. ¿Qué está pasando con esto, no? Ahora, con una salvedad, y esa es de que Chile ha tenido un brote verde por el lado de la transformación de su matriz energética. Y por tanto, hoy día se usa más electricidad y más electricidad generada por fuentes sustentables, solar y eólica, de lo anticipado incluso hace 2 años atrás o 5 años atrás. Y eso reemplaza parcialmente, ¿no es cierto?, el uso de los combustibles en las centrales termoeléctricas que se están cerrando, algunas a carbón ya que les queda muy poco, otras termoeléctricas a su vez que están produciendo menos porque hay un reemplazo ahí. Eso no sé si cambió mucho entre 2022 y 2023 todo no eso. Afecta mucho. Me parece que no afecta mucho. Estoy hablando de una tendencia que tiene alguna incidencia, pero fundamentalmente es lo que dice usted, estimado Tomás, de que efectivamente si se contrae la inversión, si el consumo se contrae, el consumo, una sola cifra que quiero mencionar. El PIB cayó 3% entre el cuarto trimestre del 2021 y el 2023. 3% el PIB per cápita. Pero el consumo per cápita cayó 10,3% entre un consumo muy inflado por los IFE y los retiros, todavía a fin del 2021, cuarto trimestre, y el cuarto trimestre de ahora. Todas estas son cifras publicadas por el Banco Central ayer. Y la inversión per cápita cayó un 7,1% entre los mismos cuartos trimestres 2021 y 2023. Es decir, la demanda agregada, lo que gastan las personas y la empresa, en simple, muy, muy simple, cayeron mucho más que el PIB. El ingreso cayó en menos que la demanda agregada privada, consumo privado. Lo único que se expande en este país es el gasto público. Por ejemplo, detrás del 2,1% del aumento del IMASEC en enero de este año, que fue muy alto, fue 2,5% en 12 meses, de una parte muy importante de ese aumento está explicado por el aumento del gasto público durante ese mes y por tanto durante el primer trimestre de este año ya. Los ingresos fiscales cayeron un 12,5%. Es una enorme cifra. 12,5% menos. La tributación minera privada cayó un 45,2%, pero básicamente caen por los tributos. Sí. Se está tributando menos porque hay menos actividad económica. Sí. Y el déficit fiscal, 2,7%, 2,5%, 2,6%, no recuerdo bien, por ahí anda la cifra, después del superávit del 0,2% que había habido en 2022, y la deuda pública que aumenta fuertemente. Y yo leí que el Consejo Fiscal Autónomo había dicho que hay una especie de estrés fiscal. Hay un enorme estrés fiscal. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo emplea el último informe trimestral que publicó la semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo? Institución muy respetable y que efectivamente es autónoma del Congreso, a quien le reporta, y autónoma del Ejecutivo también, y está conformada por excelentes profesionales. Lo que analizan ellos es básicamente de que no hay holguras para emprender cualquier plan de gastos públicos importante. Más aún, ellos son muy críticos respecto a la gestión fiscal del año pasado. Ellos simplemente también manifiestan que va a ser muy difícil que se cumpla la proyección del ministro de Hacienda de que se converja a un nivel bajo, algo mayor que ahora, pero aún en esa cifra y proyecciones sostenible del 42-43% sobre el PIB que representaría la deuda en los siguientes años y se quedaría ahí. Ellos dudan de esa proyección porque creen que hay demandas sobre el gasto fiscal y más aún ellos también critican el supuesto de crecimiento, porque como usted bien dice, la principal fuente para que haya un aumento en gastos fiscales no es una reforma fiscal, no es una reforma tributaria por aquí y por allá, ¿no es cierto?, que además veremos lo que saldrá de aquello, sino que es el crecimiento, es el aumento de los ingresos de todos los chilenos. Como nuestras tasas tributarias están expresadas en términos porcentaje, si ganamos más tenemos que pagar más pesos
aunque la tasa tributaria nuestra no haya cambiado, y esa es la fuente principal del crecimiento de los ingresos fiscales, y eso está estancado o está en franca contracción. Si usted tuviera plata, recursos, un patrimonio que quiere invertir, ¿lo invertiría en Chile? Es una pregunta hipotética porque tengo re poca plata. Sí, no, pero si la tuviese, pero economista. Si la tuviese, yo, a ver, creo que un principio de toda inversión bueno es la diversificación del portafolio. Entonces, una persona residente en Chile que tuviese algunos pesos ahorrados y piensa dónde invertir, debería diversificar. El mundo está conformado por un PIB mundial de 100, del cual el 99,8% es lo que produce el resto del mundo, el 0,2%, y cayendo a 0,18, 0,16 en los siguientes años, es el PIB de Chile. Y por tanto, hay múltiples más oportunidades de inversión, eventualmente menor riesgo, fuera de Chile que el resto de Chile. Ya, pero eso es así hace muchos años. Hace muchos años, ya. Pero el riesgo nacional, por todos los factores que hemos mencionado, ¿no es cierto?, el riesgo de invertir en Chile por algo no hay inversión, ha aumentado. ¿Usted invertiría en Chile? Yo invertiría algo en Chile, claro, pero también invertiría afuera. ¿En qué? ¿En qué? Probablemente en aquellos sectores que se vean beneficiados con un cambio de gestión pública, con un cambio de gobierno en el futuro, que es, en resumen, yo creo que son casi todos los sectores, pero hay algunos particularmente golpeados en este momento: la construcción, algunos servicios, la industria manufacturera. Entonces, tener algún portafolio diversificado en acciones chilenas, las acciones chilenas están baratas, yo creo que no es mala idea de invertir ahora en Chile, porque yo soy un optimista, yo creo en el futuro de este país. Usted tiene 100, ¿cuánto invertiría en Chile? De los 100. La teoría de portafolio, bien simplista, diría 99,8 fuera de Chile, 0,2 dentro de Chile. Entonces no se arriesga pero nosotros en Chile, vivimos, claro, porque no representa nada dentro de la economía mundial. Si uno quiere realmente ser racional, lo que predican los economistas, ¿no es cierto?, o los expertos en finanzas, diversifique en todo el globo en función del tamaño correspondiente. Ahora, no es mecánico esto. No, está bien, pero... Si hay un país que ofrece una oportunidad fantástica y este país se llama, no sé, Corea del Sur, o se llama Escandinavia, o Canadá, inviertan más ahí de lo que le correspondería. Siendo generoso, invertiría 3 en Chile de 100, una cosa así. No, yo invertiría más, porque además nosotros estamos más cerca de nuestras inversiones, y hay algo que se observa universalmente, que se llama el sesgo hacia la patria. Todo inversionista invierte más de lo que en principio es racional de invertir en su propio país. Los americanos invierten mucho más que el 25% que es la apreciación del PIB americano en el mundo, más o menos un cuarto, un quinto, pero invierten un 50% de su portafolio en Estados Unidos. En Chile hacemos lo mismo. A excepción, sin embargo, acá se produjo un cambio radical, y eso va más allá de mi persona, estimado Tomás. Tenemos la cifra del Banco Central y otras cifras privadas, ¿no es cierto?, que apuntan a que entre 50 y 75 mil millones de dólares ha abandonado Chile después del 19 de octubre y hasta la fecha. Y todos los meses hay un goteo adicional que se agrega a esos 50 a 75 mil millones. Es una cifra muy grande. Déjeme cuantificarla. Es un tercio del PIB de un año. Nuestro PIB es como de 225, 250 mil millones, y por tanto un tercio equivalente al PIB, ¿no es cierto?, se ha ido de Chile. Y ahí yo soy muy escéptico, me duele decir esto, pero yo creo que la probabilidad que esas platas vuelvan, después de estar invertidas afuera, a Chile, en un país que quebró tanto la credibilidad en la estabilidad de sus reglas, como lo hemos quebrado los últimos 5 años, yo creo que es muy difícil que vuelva. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Encantadísimo, Tomás. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.